Bueno, ¿qué tal, alumnos? Esta sería la clase 4. Como ya habíamos visto, seguramente ustedes mañana en este horario, no me acuerdo si la clase, la otra también, pero esta seguro, tienen una clase de informática. Entonces, por eso es que la clase está grabada, la pueden mirar en otro horario. Sería la clase 4. Entonces, miran la clase y ven la bibliografía y el cuadro. Lo que vamos a ver en esta clase es cómo se construye una política sanitaria. O sea, se llaman políticas sociales en general, sanitarias son una de las políticas sociales. ¿Por qué es importante eso? Porque es lo que ustedes conocen o ven cotidianamente como programas o planes. Por ejemplo, el plan de inmunización es una política de salud. El plan de restricción ahora para movilizarse y demás es un plan de salud dentro del plan de COVID. O sea, y eso es una política, así, ¿cómo se construye? ¿Cómo es que se hace? El texto que le mando son una serie de páginas, es un texto de ciencias políticas, pero no es que quiero que recuerden el texto le clarifica de dónde fue hecho el cuadro que yo les voy a mandar, ¿sí? Porque ese cuadro es como una síntesis. Bien, vamos a explicar cómo es que sucede, que se construye. Primero, ¿qué es una política social? Una política social es la respuesta que el gobierno da a una problemática de la gente. Si la gente cotidiana, común y corriente, tiene problemáticas, no problemas, problemáticas. Les aclaro esto porque después yo pregunto la diferencia entre problema y problemática. Entonces, ¿qué es una problemática? Es lo que la gente siente. Por ejemplo, la gente se junta, corta la calle y dice, estamos acá porque, bueno, porque nos hace falta comida, por la desnutrición, porque no nos pagan, porque no podemos, porque los alimentos son caros. O sea, no está muy claro, si uno le pregunta, no es que hay una sola consigna, a menos que sea puntualmente un reclamo sindical. Pero en general, las problemáticas son muy abarcativas y muy generales, o sea, por eso son de índole afectivo. ¿Qué significa? Que cada una de estas problemáticas que la gente tiene está atravesado o está atravesada por cuestiones emocionales, así por lo propio, por lo que sucede, por el contexto y demás. No está claro. Entonces la gente reclama cosas muy generales. Por ejemplo, se puede reunir y cortar la calle porque algo sucedió, porque mataron a alguien, porque hubo un accidente, porque no hay seguridad, y decir, bueno, estamos reclamando por la seguridad. Pero ¿qué implica la seguridad? ¿Qué implica? Un montón de policías, todos los policías, no sé, 10 millones de policías nuevos en todo el país, 10 millones en cada una de las... Por decir un ejemplo, ¿implica eso? ¿Implica seguridad vial? ¿Es seguridad del trabajo? ¿Es todas esas todas juntas? ¿O algunas sí y otras no? ¿Se entiende? A eso me refiero. Si no está claro, ¿por qué? Porque la gente está atravesada por una cuestión emocional. Supongamos, si yo salgo a la calle y veo que a un vecino le están robando, no sé, la cartera o la moto, y llego a mi casa, prendo la televisión y veo el robo de una persona, el mismo robo en todos los canales 50 veces en el día, digo, ya, estamos en el medio de la selva, hay inseguridad. No estoy diciendo que no la haya, estoy diciendo que la repetición en los medios de comunicación, más alguna cuestión personal, hace que parezca que el mundo gira alrededor de eso, ¿no? Es característico de los humanos mundanizar. ¿Qué es mundanizar? Es pensar que lo que le pasa a uno le pasa a todo el mundo. Entonces, las problemáticas tienen ese tenor, tienen esa característica, que uno cree que porque le pasa a uno, le pasa a unos cuantos más, a veces a muchos. No estoy negando el reclamo, estoy diciendo que a veces a muchos, pero que no está claro. O sea, la gente sufre problemáticas que pasan por un montón de cuestiones, pero que están atravesadas por cuestiones cognitivas, por cuestiones emocionales. Esas problemáticas ingresan a lo que se llama, para ver el cuadrito, a la agenda sistémica. El autor le pone muchos nombres y hay sinónimos dentro del texto, pero digamos, yo elijo este porque es el que más se usa. La agenda sistémica. ¿Qué es la agenda sistémica? Él le va a llamar después como un bote de basura, como un lugar en donde van todas las problemáticas. ¿Cuándo el gobierno va a responder a estas problemáticas? Cuando mínimamente tiene estas tres características que yo les puse en el cuadro. Cuando esta problemática accede a los más medios, ustedes, los más medios serían los medios de comunicación. Hoy en día, a donde más se accede a partir de la televisión es a las redes. Cuando una problemática accede a las redes en gran cantidad, entonces es algo para tener en cuenta. Más allá de que la problemática
pueda o no ser respondida por el gobierno. Cuando está afectando a una gran cantidad de gente, las grandes mayorías pueden provocar que el gobierno conteste, ¿sí? O cuando es coyuntural. El autor va a agregar en ese mismo texto, en pie de página, en letras chiquitas, que hay también otros grupos de interés o grupos de identificación que a veces, por una cuestión de etnia o por una cuestión puntual de interés, deciden hacer estos reclamos y el gobierno los termina tomando, aunque no sea mucha gente la que los reclama. O porque el problema es coyuntural. ¿Qué significa coyuntura? Coyuntura es lo que sucede en el momento. O sea, hay un reclamo en particular y por ahí el gobierno de turno le da respuesta porque a lo mejor en ese año hay elecciones. Entonces le da respuesta porque hay elecciones. O sea, ¿cuál es la cuestión coyuntural? Más allá de que le importe o no le importe al gobierno, va a dar respuesta porque hay otros intereses. La coyuntura hace que yo le dé respuesta. Probablemente si no fuera un año de elecciones, no se le daría respuesta o no tan rápidamente. Entonces, mínimamente esas tres características deben estar ahí para poder dar respuesta a esta problemática. O sea, para que la problemática salga de la agenda sistémica, que es un lugar donde están todas las problemáticas, todas mezcladas, e ingrese a la agenda de gobierno. ¿Qué es la agenda de gobierno? Tiene otros nombres también, institucional, muchos otros sinónimos. Agenda de gobierno es la que más se usa. Si ustedes miran la televisión, van a ver que a veces los periodistas suelen decir, sobre todo en los programas que son políticos, suelen decir, bueno, tal cuestión va a ingresar a la agenda, o ya ingresó a la agenda de gobierno. ¿Qué es la agenda de gobierno? No es un cuaderno. Agenda de gobierno es un conjunto de personas que va a tomar la problemática, que es la cuestión que viene siendo planteada, para darle una respuesta. En general, ese grupo de personas son politólogos, trabajadores sociales en su mayoría, sociólogos o algún especialista en particular de acuerdo a la problemática que se vaya a responder. Si la problemática tiene que ver con la salud, en ese conjunto debe haber médicos, sanitaristas y demás. Pero quien construye la política siempre es un politólogo y un trabajador social. Básicamente le da la estructura por ahí el politólogo, pero quien llena el contenido es el trabajador social porque es el que trabaja en territorio. ¿Sí? Y los que tienen las herramientas para construir esta política. Entonces, ¿qué hace? Esa problemática, con todo eso afectivo que llega a la agenda de gobierno, este grupo de personas lo recorta y le saca todo lo afectivo, lo recorta, y en función de ver qué recursos tenemos materiales, los recursos materiales siempre es el dinero, y a quiénes va a beneficiar, o sea, el grupo de beneficiarios, a qué alcance, a corto, mediano o largo plazo, en función de eso se construye un problema. ¿Qué es un problema? Es de índole cognoscitivo, les puse yo, o sea, es intelectual, es una construcción abstracta, ¿sí? Es algo que se genera en una mesa, sentado en una mesa. Es decir, si el problema venía hablando de inseguridad, no es que se sientan y dicen, vamos a construir una política de seguridad, no, no funciona así. La agenda de gobierno que se dice, a ver, ¿a dónde hay seguridad? No sé, en el barrio, supongamos, esto está sacado de la realidad, ¿no? Un barrio que vive pegadito a una vía de ferrocarril y ahí hay una estación y cada vez que cruzan la plaza a todo el mundo lo asaltan. Entonces, ¿hay un problema de inseguridad? Un problema de inseguridad. Le vamos a dar respuesta. La respuesta que va a dar el gobierno puede ser nacional, provincial o municipal. En este caso, el gobierno municipal va a dar una respuesta. La gente por ahí esperaría que pongan un montón de policías porque a la noche ahí los asaltan. ¿Cuál fue la respuesta de seguridad del intendente? Llenó una plaza de iluminación. O sea, cuando vos cruzas la plaza, como está muy iluminada, por ahí te roban en la otra cuadra, pero ahí no te van a robar seguro, que era el reclamo, la problemática. No lo digo irónicamente, lo digo porque eso fue una realidad. Entonces, cuando se construye el problema, ¿qué es lo que se está mirando? Se está mirando a quiénes va a beneficiar, ¿sí? Se lo recortó y sigue siendo una problemática de, ¿cómo se llama?, de seguridad. Solo que no es tan amplia. O sea, se recorta el problema a lo puntual, ¿sí? Cuando el problema se recortó, la respuesta a eso va a ser una política. ¿Qué se construye? Una política. O sea, ¿cómo sería la política para esta plaza? Bueno, con estos recursos, con esta cantidad de gente que tenemos, se va a iluminar y se van a poner tanta cantidad de lámparas
y entonces la gente va a poder cruzar la plaza sin necesidad de que los roben por ahí, etcétera, etcétera. ¿De dónde va a salir el dinero para esta política, municipal en este caso, o nacional o provincial o lo que sea? ¿Dónde sale? De donde sale siempre, de los bolsillos de nosotros. ¿Y por qué sale de ahí? Y por qué sale de la recaudación tributaria. ¿Qué es la recaudación tributaria? El dinero que viene de los impuestos. ¿Y cuál es el impuesto que paga todo el mundo, aún los que no están trabajando? Cualquiera, el que pagamos todo, tengamos, no sé, 2 millones de pesos en el bolsillo o tengamos un centavo, da igual, lo vamos a pagar igual. El IVA. El IVA lo paga todo el mundo. El que compra un litro de vino, el que se compra un auto de lujo, todo el mundo va a pagar el IVA. Entonces, esa recaudación, de ahí va a salir el dinero, ¿sí? Para poder llevar adelante una política, no sale de otro lado. Es decir, digamos, no es que de golpe se vende algo y el gobierno vende algo y hace. No, sale de nosotros mismos, ¿sí? Entonces, había una problemática, accede a la agenda sistémica, si tiene estas características, que yo les dije antes, responde a un grupo de interés, está la mayoría en los medios masivos de comunicación, o hay una cuestión de interés coyuntural, accede a la agenda de gobierno. La agenda de gobierno es este grupo de personas que responde al gobierno de turno, o sea, tiene la cosmovisión política e ideológica del gobierno de turno, da respuesta. ¿Por qué? Porque recorta la problemática, la transforma en un problema. Suelo preguntar la diferencia entre problemática y problema. Problema es de índole cognitivo, es una construcción dentro de la agenda de gobierno. Una vez que tengo el problema recortadito, que sé a quiénes va a ir, sé de dónde voy a sacar los recursos, sé los objetivos, a dónde lo voy a llevar a cabo, cómo lo voy a evaluar, etcétera, etcétera, entonces construyo la política. ¿La política qué es? Es ese enunciado de todos esos objetivos y cómo lo voy a llevar a cabo. La política es muy grande, entonces hay políticas de salud, políticas educativas. Adentro de las políticas hay planes, o sea, lo más grande es la política. Lo que le sigue son los planes. Por ejemplo, en salud está el plan ampliado de inmunizaciones, con el que nos vacunamos todos. Por debajo está el programa, plan, ¿sí? Política, plan, programa. Es decir, por ejemplo, el programa de vacunación, en este caso del COVID. Y más chiquitito el proyecto. ¿Qué es el proyecto? Entonces, política, plan, programa, proyecto. El proyecto es cómo lo llevo directamente a cabo. Es decir, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, ¿cómo se lleva a cabo? Se vacuna por edades, y las edades, bueno, creo que era 80, 70, 60, o sea, cada 10. Suponga, si no es así, es más, ¿cómo puedo poner el ejemplo, no? Y se priorizaron primero a los docentes y todos los docentes con morbilidades. De los docentes, los primeros que se vacunaron fueron a los docentes de primaria, porque son los que están con los chiquitos, que son transmisores del COVID. Fueron los primeros que se vacunaron, y al personal de salud. Luego se empezaron a vacunar los grupos de riesgo en esta forma. Esa forma en que se hizo, a eso se llama proyecto. Y está dentro de un programa del COVID y está dentro de un plan ampliado de inmunizaciones. ¿Ven? Es como yo lo llevo a territorio. El mismo programa de vacunación del COVID en Capital es totalmente distinto. Es decir, van por grupos de cada 5 años y no se ha priorizado a los docentes. ¿Sí? Y se priorizó hasta por ahí a la gente que trabaja en salud. Sí, puedo marcar las diferencias en Capital, en que gente que, digo, porque dentro de mi familia hay gente que trabaja en salud, médicos que trabajan en salud, en las zonas en los grupos de las prepagas y demás, y esos fueron vacunados enseguida y ya terminaron la segunda dosis. Mientras que uno de mis hijos que trabaja para el gobierno de la ciudad, recién la semana pasada o la otra recibió la segunda dosis, y es personal de salud y trabaja con adulto mayor. Así que vean las diferencias. O sea, eso es como yo llevo a cabo en territorio y priorizo, es el proyecto. Entonces, lo más grande es la política, luego viene el plan, el programa, el proyecto. ¿Sí? Sí, la política es la respuesta que el gobierno tiene a una problemática planteada por la gente. Por eso miren el cuadrito. Lean el texto, no porque le vaya a tomar particularmente el texto, sino porque el texto le aclara el cuadrito de la construcción de las políticas. ¿Sí? Si ustedes no leen el texto, se van a olvidar con facilidad. Después cuando yo empiezo a preguntar o a pedir ejemplos, no los van a poder poner. Porque no es que yo pregunto puntualmente algo.
es que los hago relacionar, porque como el parcial es escrito y yo no los veo, no quiero que recorten y peguen. Digamos, no hagamos esas cosas porque vamos a terminar como el año pasado en la comisión de los martes, que de 50 aprobaron 9 a cuando terminó la cursa, más allá de que el año pasado se enfermaron y dejaron porque muchos estuvieran enfermos. Pero digamos, una de las cuestiones era esto, cortaban y pegaban cualquier cosa. Entonces, eso no puede pasar. Entonces, y otra cosa que le quería avisar, el parcial va a ser el 12 de mayo. ¿Por qué el 12 de mayo? Porque si yo lo pongo más tarde, no alcanzo a tomarles el otro parcial que tengo que tener en este cuatrimestre, porque las clases terminan la semana del 21 de junio, entonces no me quedan muchas clases. Entonces, con la clase anterior y esta, en la próxima nos vamos a encontrar en un Zoom. En ese Zoom, por favor, traigan todas las preguntas. Sobre todo, más que de esta que tienen el cuadrito y el texto para leer, de la clase anterior, en donde está el cuadro de concepto de salud, pues yo tomo las cosas que están ahí. Es decir, cada cuadrito tiene en forma reducida cosas, pero yo las tomo. Después yo les pregunto, ¿cuál es el concepto de salud dentro del estado de bienestar en Argentina? Y usted me dice, ¿dónde estaba el estado de bienestar? Sí, está nombrado en una columnita. Luego yo expliqué qué era el estado de bienestar, o cuándo vino el neoliberalismo, o qué pasó en la Edad Media. Sí, esa es la razón por la que la clase que viene, que nos vamos a poder ya encontrar otra vez en vivo, por favor traigan las preguntas y lean los textos. Porque si no, después se le va a juntar todo, lo mismo con el texto de Bauman y demás, y yo tengo que agregar todavía un texto más de epidemiología. ¿Entienden? Entonces, no voy a empezar con el otro texto hasta la semana que viene, en donde hacemos una entrada y ustedes me preguntan todo lo que quedó con dudas de todas estas clases, y después seguimos con el texto de epidemia, vamos viendo la clase anterior al día 12 de mayo, creo que es 12 de mayo, ¿no? Porque si los martes el 11 tiene que ser, ay no, a ver, sí, 12 de mayo creo que es el miércoles, para poder tomar el parcial escrito. Mientras tanto, vayan leyendo y miren el cuadro que les mando. Hasta la próxima.